Hola, bienvenidos. En esta serie de videotutoriales voy a poner un ejemplo de cómo crear un juego sencillo de 3 en raya, para lo cual utilizaremos HTML, CSS para darle estilo a la página que vamos a crear y JavaScript. Vamos a empezar en este primer vídeo por crear la parte en HTML y enlazarla con CSS. En principio tenemos la plantilla que hemos cogido igual que en otros vídeos, que es un documento HTML básico, y la relación de la hoja de estilo. Vamos a crear la hoja de estilos. Esta es la carpeta que he creado para juego, tutorial 3 en raya, con una carpeta CSS, una carpeta imagen para los dibujos o imágenes que vamos a utilizar en el juego, y otra carpeta JS para JavaScript. Creamos primero la base, documento CSS, aquí lo tenemos, y plantilla lo vamos a convertir en index. Vale. Le ponemos el título y vamos a ir creando las diferentes partes de HTML para luego darle formato. Vamos a poner divisiones. Estoy creando un contador en el que aparecerán los minutos y los segundos que llevamos jugando. Otro span. Vale. Debajo vamos a crear el tablero. En principio vamos a crear una web básica. Si queremos ya ponerle más cosas a lo largo del juego, iremos añadiendo el tablero. Vamos a crear aquí una clase de fila. Ponemos en inglés raw. Y dentro de esto, bueno, aquí para que no nos liemos, vamos a poner un comentario de que esto es el cierre de row y esto el cierre del tablero. Si sabemos, siempre tenemos controlado de dónde vienen. Bueno, dentro de la fila vamos a poner las celdas. Celda, esta va a ser la 00.
Cuando se pulse clic, nos llamará a una función que crearemos más adelante. Se llama revisar celda y le mandará su posición, que es la 0, 0. Esto lo vamos a poner ahora una clase que le va a dar color. Después la quitaremos, pero para ver cada cuadrícula cómo queda. Vale. Pues voy a copiar esto 3 veces. Vale. Esta sería la 01 y esta la 02. Aquí mandaría la 01, la 02. Esta va a ser, por ejemplo, clase roja. Así vamos intercalando. Vale. Y ahora esto lo vamos a copiar y pegar un par de veces para tener la cuadrícula entera. Vale. Aquí sería 1, 1, 1 y 1. 1 y 1. Y aquí sería 2, 2 y 2. 2, 2 y 2. Vale. Ahora vamos a ir a la parte CSS. Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Le damos a guardar en el navegador. Actualizo. Estoy ahora mismo en local, en tutorial de juego 3 en raya. Vale, pues esto es lo que vemos. Y el tablero no vemos nada porque no le hemos dado formato, que es a lo que vamos ahora mismo. Nos venimos a la hoja de estilo, selector universal y ponemos margin 0, auto. Esto le dará para que se centre en medio. El ancho. Vale. Ahora, a los párrafos le vamos a poner color rojo. El cuerpo le vamos a poner background color. Lo vamos a poner de esta forma. El color. Y el tamaño de la letra. Vale. Tiempo. Tiempo. Le vamos a poner un margen interior de 5 píxeles. Un margin de 2 píxeles. Un border
de 2 píxeles. Un estilo de borde para que se vea. Lo ponemos en Solid. El alto, 40 píxeles. El ancho, 80 píxeles. Display en bloque. Vale. Pasamos a los minutos. Estoy poniendo almohadilla porque son div que hemos creado. Y hay que ponerle la almohadilla delante del identificador. Un padding que es el margen interior. Los segundos. El tablero. Tablero.row, que son las filas creadas. Cero píxeles y el ancho del 100%. Y ahora le vamos a dar formato a las celdas. El alto y el ancho. La vamos a poner en línea. Posición. Y el border style. Solid para que se vea. Vale. Vamos a poner para cuando se pase el ratón. Que cambie de color. A azul. Esto es solo para una prueba. Ya iremos añadiendo cosas. Ahora, para cuando pongamos las imágenes, como veis, IMG lo pongo sin punto ni almohadilla porque es una etiqueta HTML, no hay que ponerle nada delante. Eso nos servirá para cuando pongamos la imagen de la cruz o de la raya. Posición absoluta. Imágenes por arriba y por abajo y por izquierda. Por si lo queremos cambiar. Y ahora vamos a poner la clase rojo y azul.
o sea, rojo y amarillo, perdón. Clase rojo. Y ahora clase amarillo. Vale, pues vamos a probar cómo ha quedado. Teníamos esto, vamos a ver ahora cómo se ve. Vale. Como veis, cuando paso el ratón por delante, se cambia de color. Vamos a ponerle un título. Pondremos aquí. Vamos a añadir H-Group. H1. Juego 3 en raya. Vale, grabamos otra vez. Vale. Pues hasta aquí el primer vídeo donde ya hemos preparado lo que es el tablero y le hemos dado un poco de formato a la web. En el próximo vídeo ya empezaremos a poner código JavaScript para ir manejando los clics y que aparezcan las imágenes de cruz o raya, o sea, o círculo. Y empezaremos a preparar el juego en sí. Espero sea útil y espero veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.